Con la buena tarde-noche para las personas que nos acompañan aquí en la sala y quienes están conectados por las redes y quienes observarán este análisis, este ejercicio académico después en las redes sociales, queremos invitarlos a que se unan permanentemente a todas las actividades de formación de estadistas que adelanta la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, ya que para transformar a un país se necesita de la política, pero para hacer política se necesita personas capacitadas, formadas y con visión estratégica para ser transformadores, no transformadores de las formas de la corrupción histórica, que es lo que en apariencia se ve de vez en vez cómo va relevando eso. Esta tarde hemos tenido aquí para la jornada académica un asunto de suma importancia por lo práctico, lo didáctico que es, lo pedagógico que nos resulta y también por las bofetadas que nos da en la cara para que nos demos cuenta que nuestra política de fronteras simplemente no existe. Lo que existe es una cancillería para devolver favores entre corruptos y en el caso del señor Santos y del señor Petro, para buscar premios Nobel de paz y proyecciones de su imagen personal. Entonces, al mirar el ejercicio que vamos a adelantar ahora, comenzaremos a hacer como una cotejación, una comparación mental para darnos cuenta qué lejos estamos en nuestra visión política tan pueblerina frente a lo que es el futuro del mundo y cómo un país ambicioso, garoso, abusivo como la China está apropiándose de todo lo que puede y aquí nosotros entregando todo lo que podemos, porque se nos quedó en el ADN de colombianos y latinoamericanos esa visión estúpida santanderista de que yo tengo el pedacito mío y los demás que se defiendan por su lado. Ese egocentrismo y esa vanidad, ir en contra del pensamiento del libertador Simón Bolívar que cogió tanta fuerza mientras él estaba libertando al Perú y a Bolivia, y aquí en Bogotá estaban pensando cómo lo tumbaban y cómo lo mataban y cómo se robaban el dinero del préstamo que había hecho la Gran Bretaña, pues nos quedó en el ADN y hasta el día de hoy nuestra dirigencia política es el fiel reflejo de ese santanderismo corrupto que desgobernó a Colombia entre el 19 y el 28, hasta que el Libertador no le quedó otra opción que declararse dictador y ahí vino el comienzo de todos nuestros males que ahí estamos. Entonces, viendo esto, queremos invitarlos a que analicemos qué está pasando en la China. Allá naturalmente es un sistema comunista donde se impone un partido y un dictador, pero con todas esas connotaciones negativas de partido único y de dictador, vemos que tienen proyectos de Estado, tienen objetivos nacionales para la China y que miran la geopolítica más allá de la nariz porque no están pensando en que cada provincia sea la dueña de su pedacito y cada santanderista que hay en cada provincia sea el que le está haciendo mala propaganda al Bolívar de turno con el fin de descomponer completamente la integridad institucional. Entonces, vayamos al grano. Sin duda, el gran corso, Napoleón Bonaparte, no se equivocaba porque ese era un estratega fuera de serie. Era un hombre que nació en una época adelantada, como le pasó a Simón Bolívar, y que veía muchísimo más allá de la nariz de quienes estaban al lado. Que tenía 1000 defectos, yo les diría que tenía 1200 defectos, pero era un estratega, un estadista, y pasó a la historia porque vio mucho más allá de lo que veían los demás. Que se equivocó, claro, que se equivocó, no hay que ser humano, pero dijo una frase que hoy tiene la mayor fuerza y que los grandes estadistas como Kissinger, Nixon, eh, los científicos alemanes de la ciencia moderna de la geopolítica, todos coinciden en que esa frase fue premonitoria y fue lapidaria, y fue una gran realidad. China es un gigante dormido y cuando despierte temblará el mundo. No lo creyeron porque eso nos pasa a los seres humanos siempre, en todas las épocas, en todas las entidades, en todas las organizaciones sociales, aparece un visionario
que le dice al resto, oiga, mire, la solución es esto, pero vienen las intrigas, las pequeñeces, las componendas, los acuerdos asqueantes, las descomposiciones por debajo de la mesa, y no dejan que se hagan las grandes obras. Si le hubieran puesto cuidado a Napoleón, las potencias occidentales, en un solo bloque, no tendríamos el dolor de cabeza que tiene hoy el mundo, entre otras cosas, como lo hemos venido analizando, con la gran probabilidad de que en ese escenario se desate una tormenta de guerra impredecible para la humanidad. Entonces, entendiendo eso que dijo Napoleón, entendamos ahora que China va en serio, que no está jugando. Y lo que vamos a ver hoy nos lo demostrará con creces y nos pondrá a pensar en, como el cuento de los que dijeron, es que hay que poner en Colombia un naranjoducto para surtir de jugo de naranjas a los países europeos y del norte, en especial en la época de invierno que no pueden cultivar, y nosotros tenemos los 365 días del año la posibilidad de cultivar naranjas. Y la respuesta de uno no, es que las naranjitas que compra mi señora cuando viajamos a Nolaima, qué delicia de naranjitas. O sea, estamos siempre mirando así, en pequeñito y cada uno por su lado. En lugar de decir, construir un poliducto de eso, de jugos que lo abastezcan desde los llanos, desde el valle, desde el Tolima, desde el Quindío, para que se venda en el mundo entero el producto y tengamos un mercado asegurado. Eso es mirar en grande. Pero aquí vivimos pensando a los santanderistas en chiquito, cómo me apropio yo de este pedacito y cómo le hago daño al que tiene una visión más grande. Bueno, entonces, en síntesis, lo que vamos a ver hoy es que la expansión geohumana china tiene visión geopolítica y geoestratégica. Entonces vemos tres geos, ¿no? Geohumanos, geopolíticos y geoestratégicos. Resulta que los recursos abundan en cada país con ciertas tendencias y con ciertas ubicaciones geográficas. Pero para que los recursos sean efectivos en beneficio de esa nación, se necesita de una masa humana, de una ubicación geohumana y de un empoderamiento de esos seres humanos para que los desarrollen. Pero aquí en Latinoamérica especialmente y en Colombia, nos hemos dedicado a que las familias tienen niños y entonces cada gobierno se inventa algún método de hacer asistencialismo y politiquería. Familias en acción, los guardabosques, los cuidabosques, allá fue Santos estando de presidente a decirle a los de Buenaventura que cómo era posible que había un presupuesto para 7 hijos por familia y que apenas había familias con dos. O sea, fabriquen muchachitos que yo por ir por el Premio Nobel de Paz les ayudo aquí a enviarles asistencialismo y a volverlos dependientes. Entonces, vamos a ver que esta expansión geohumana que hace China tiene una visión geopolítica para controlar políticamente el terreno y geoestratégica, porque eso es como la frase del general Ruiz Novoa, que dijo que la infantería es el hombre y que ninguna guerra se podrá ganar sin que un hombre, un soldado de infantería, ponga un pie sobre el terreno. Entonces, ningún país podrá tener proyección geopolítica de su entorno, de su hinterland y de su headland, si no controla sus fronteras y no tiene una proyección geoestratégica de la frontera. Los alemanes, en forma muy sabia, lo llamaron los intereses vitales del Estado, el espacio vital del Estado. Y aquí en Colombia, nuestros dirigentes políticos lo llaman la jartera de ir a las fronteras. Allá está la guerrilla, está el narcotráfico, con tal de que nosotros estemos aquí en Bogotá bien sabroso y disfrutando de los restaurantes y de las obras de teatro. Lo que no puede ver la indiamenta por allá, entonces quedémonos aquí. Entonces la diferencia es mayúscula y entendamos que el poblamiento que está haciendo China tiene una prospección geopolítica y una prospección geoestratégica. Vayamos ahora más a fondo a entrar en materia. El plan estratégico chino para llegar a eso es que han fijado unos objetivos mundiales para ellos, estratégicos del más alto nivel,
que en los años 2049 y 2050, cuando se celebran los primeros 100 años del triunfo de la revolución comunista de Mao Zedong, China debe tener unos propósitos superiores muy definidos. Ser el primer productor de todos los bienes y servicios posibles para ser la cabeza en el comercio en el mundo. Y aquí en Colombia nosotros no pensamos en ser la cabeza ni siquiera en las naranjitas de Aurora. Segundo, que tienen ellos es tener una fuerza militar tan poderosa que supere a la de Estados Unidos y a lo del resto del planeta. Tercero, tener toda la adquisición tecnológica de punta para ser la cabeza en el mundo de la tecnología y vienen desde hace años pensando en que cada año debe haber tantos ingenieros de sistemas, tantos programadores, tantos diseñadores, tantos operadores de páginas web, tantos expertos en hacker, cuanta cosa tenga que ver con eso, está planeado, pensado y cada etapa están verificando si el plan se está cumpliendo. Tienen también como objetivo controlar la gran isla que llamó el geógrafo inglés. Y esa gran isla es Europa, Asia y África, ese bloque contextual. Y ya sabemos que por tierra, por territorio, ya se metieron por Pakistán, por el Asia Central, por el Asia Menor, ya llegaron a Europa por varias ramificaciones, tienen ferrocarriles desde Berlín hasta el puerto más oriental de China, tienen aeropuertos, pistas, construcciones, minas, explotaciones, colonizaciones, desarrollo de infraestructuras logísticas a lo largo de esa ruta y la llaman la nueva ruta de la seda. Pero como hay que garantizar otra ruta que les permita mover gran cantidad de flujo comercial, entonces tienen por debajo el Río de Perlas, que va por el mar, con una cantidad de puertos sobre el mar. En segunda medida, tiene una intensa actividad propagandística en pro del Estado chino. Aquí la actividad propagandística es cada alcalde en su año y cada gobernante en su turno. Entonces, aquí en este momento somos la potencia mundial de la vida y ahora sí los pobres están viviendo sabroso porque tienen derecho a la universidad y un poco de cuentos baratos, pero no tiene ninguna proyección de Estado. ¿Cómo se proyecta Colombia dentro de 10 años? No, eso no le importa ni al señor Petro, ni a Duque, ni a Uribe, ni a Santos, ni a Samper, ni a ninguno de los que ha pasado por ahí. Es cómo se proyectan ellos y su grupo para ver si se quedan en el poder. En eso sí son muy hábiles. Entonces, la actividad propagandística de China es orientada a los objetivos nacionales y estratégicos de China. La actividad propagandística de nuestros politiqueros es a su empoderamiento personal. China está influyendo con dinero a raudales en todo el mundo. Hemos estudiado aquí cómo influye en el oriente de África, cómo influye en los países pobres de Asia y de la misma África, cómo se está proyectando en Latinoamérica. Y tiene el secreto de llegar a comprar corruptos que abundan en todos los países del mundo en la dirigencia política. Entonces, comprometerlos, dándoles dádivas y haciendo contratos monumentales que no van a poder cumplir después los pagos, esos gobiernos, y dentro de la cláusula en letra chiquita dice que si el gobierno no cumple, pasa en administración de 100, 200 o a perpetuidad al poder chino. Y como está escrito, hay que cumplir. Y los corruptos se van y contestan como Rey Badurán. Cuando a mí me condenen, yo estoy en el cementerio. Le faltó decir que estaría en el infierno. Y lo mismo están influyendo en el bloque sur-sur, que lo vienen promoviendo mucho. Y uno de los más activos difusores de ese sur-sur es el señor Petro, que donde llega habla de eso. Pero él está cumpliendo, está haciendo un mandadero de lo que le ordenan desde Pekín. Bueno, han hecho de larga data una gran compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene una buena cantidad de deuda en bonos, en préstamos, que la han hecho con los empresarios chinos y con el gobierno chino. O sea que ahí viene una gran dificultad para aplicarle sanciones económicas. En quinta medida,
ellos tienen un espionaje permanente, pero no es como el espionaje que aplicamos aquí en nuestro medio los dirigentes políticos. A ver quién sale con quién, quién habla mal del otro, cómo le escucha la conversación, cómo le escucha cómo está robando para después sacársela a relucir y decirle usted es el que roba. En eso se queda el espionaje nuestro. China tiene un espionaje que está enfocado por capítulos, en espionaje tecnológico, y aplican lo que es la que llama la ingeniería inversa, que es conseguirse todo producto que se ha elaborado en el exterior, desarmarlo, investigarlo y mirar cómo lo copian descaradamente, lo falsifican todas las partes o cómo hacen algo parecido para que no los juzguen. Entonces no se matan la cabeza investigando porque saben que el adversario que se mata la cabeza les está entregando la tecnología. Entonces es una parte del espionaje. La otra parte del espionaje es el espionaje financiero. Cómo funciona la banca, cómo funcionan las entidades financieras, cómo funcionan los negocios en Occidente, y de ahí copian y aprenden permanentemente todas las técnicas, y lo que les conviene lo imitan y lo que tienen que bloquear buscan la forma de bloquear. Tienen también el espionaje militar, cómo se desarrolla la tecnología militar de los países, especialmente de Estados Unidos y Europa, para ellos también avanzar. Tienen un espionaje científico en todos los campos de la investigación en laboratorios, en lo que queramos, allá están ellos permanentemente. Esta semana, el New York Times publicó un artículo fabuloso, es cómo funcionan los bloques de laboratorios en la China, copiando la información a Occidente y avanzando por medio de las personas que envían a Occidente a que estudien, y esos regresan con toda esa tecnología a aplicarla y a buscar la interacción con Occidente para seguir el espionaje. Entonces vemos que es un espionaje como todo lo que hace China, que es integral, estratégico, visto a largo plazo. Y nosotros aquí pensando en chuzarle los teléfonos al contradictor para ver qué dice de malo y luego publicarse. Tienen también en ese plan estratégico un objetivo que es bloquear por todos los medios lícitos y ilícitos eh, a Estados Unidos y a la Unión Europea. Y no solo bloquearlos, sino llegar a ocupar los espacios que ellos ocupan. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillo aquí para verlo. Irán y Arabia Saudita se odian a muerte porque unos son los papás de los chiitas y los otros son los papás de los sunitas. Y ese es uno de los grandes riesgos que hay en este momento si la guerra se disparara en el Medio Oriente. Estados Unidos, con todo su poder, nunca ha podido sentarlos a la mesa, nunca, porque Irán es técnicamente está en guerra con Estados Unidos desde cuando expulsaron al embajador, luego de que lo secuestraron en la embajada cuando subió el ayatollah al poder. Entonces, por eso ha recurrido a otros artilugios, a sanciones, y no ha podido sentarlo en la mesa. Y llegó China y dijo, oiga, pero si ustedes son musulmanes y nosotros los chinos no tenemos nada que ver con nadie, somos hombres de paz, sentémonos aquí, y los pusieron a hablar desde el año pasado. Eso fue una puñalada al hígado a Estados Unidos, y como dice la canción mexicana, de ese golpe ya no podrán levantarse. Adelantando todo el proceso de la fase de incursión en Latinoamérica, porque así como la ruta de la seda es horizontal, es transversal en la gran isla, incluida un islote para ellos que es toda la región de la Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Esa es transversal porque es paralela con el Ecuador. El Ecuador me refiero a la línea ecuatorial, ¿no? En cambio, la de Latinoamérica le toca hacerla de norte a sur o de sur a norte, y hay que ir buscando por todos los medios cómo se cumple el punto número 6, que es bloquear Estados Unidos. Y es ganar el otro objetivo, el control sobre los mares y las fronteras. Entonces hoy vamos a ver cómo están ganando control sobre las fronteras. Recordemos que este es el mapa de la nueva ruta de la seda. Ahí ven ustedes con carreteras, con ferrocarriles, pensado muy bien cómo llegan por Moscú al oriente de Europa o cómo llegan por el Asia Menor
atravesando por Turquía, por Grecia, hasta Madrid y desde luego a Lisboa. Y de Lisboa ya tienen un puerto de lanzamiento hacia América, entrando por el Caribe. Y nosotros haciendo todo lo posible por perder el Caribe con cancilleres inteligentísimas como María Emma Mejía y Noemí Sanín. La una descubrió que eso era un interés de China y hasta pensó que se iba a enriquecer con un libro con eso. Y la otra dio su respuesta de que cuando nos fallaron para robarnos 75.000 kilómetros cuadrados, contestó con su acento paisa, entonces tocará pedirle permiso a Nicaragua ahora para pasar por ahí. Imagínense ustedes esa visión de estrategas de quienes han sido nuestros cancilleres o nuestras cancilleres. Y es que lo traemos desde la colonia, ¿no? A los mismos españoles les interesaba el mar Caribe era porque por ahí podían expoliar y sacar oro, pero nada de invertir ni desarrollarse. Y los que quedaron aquí querían vivir todos en el altiplano leyendo poesía francesa, tomando vinos europeos y comiendo quesos rancios, porque qué pereza y qué asco irse por allá donde hace tanto calor en el mar, a la orilla del mar. Decía el señor Miguel Antonio Caro que él le agradecía a Dios que se iba a morir y que lo más lejos que conocía de Bogotá era Sopó, porque él sí no soñaría con ir a conocer el mar, allá que lo picaran los zancudos y aguantar calor, que gas, fuchipú, qué pereza. Entonces vemos cómo esta gente tiene en su visión controlar el mundo entero por medio del comercio, de la fuerza, de los puertos marítimos, integrando todas las teorías geopolíticas que se han venido estudiando a lo largo de la humanidad. Y aquí nosotros ni siquiera entendemos la teoría geopolítica terrestre. Bueno, entonces comenzamos aquí a ver una serie de fotos que nos van diciendo lo que pasa. Eh, esta villa o esta aldea o este caserío es en los límites sobre el Himalaya, donde está un territorio de mucha tensión entre China e India, porque la frontera entre los dos países es larguísimo, pero hay unos sectores donde hay mucha más tensión por el control, por las riquezas, por el dominio, por el agua. Ellos sí piensan en el agua, nosotros aquí la tenemos de sobra y no sabemos qué hacer con ella y nos importa talar los árboles y las quemas y sembrar coca y cuanta cosa, porque hay que destruir el medio ambiente con tal de que con esa visión en chiquito yo esté bien, que los demás no importa que estén mal. Entonces, han construido estas villas, esta es una foto, y ya vamos a ver un poco más en detalle todo lo que ellos les proponen a los moradores, pero es que esto es a kilómetros y kilómetros de distancia de Pekín y va con un proyecto que no es solamente llegar allá y abrir zona y yo ya soy el dueño de esto y aquí vivo sabroso, porque inclusive les dan una especie de subsidio. El punto es que cada familia lleva un objetivo concreto dentro de un plan estratégico y hay que desarrollar ese territorio, que así fue como lo hizo Israel con los kibbutz. Claro, Israel es pequeñito, China es un gigante grandísimo. Entonces les están prometiendo un mejor nivel de vida a quienes están hacinados en las ciudades, a quienes están faltos de oferta laboral y les están abriendo todas las posibilidades en estas villas. Aquí ya vemos una foto de satélite que nos muestra desde el aire esa villa que acabamos de ver en territorio plano y es que tienen como un objetivo principal convertirse en una alerta temprana para la seguridad nacional. Entonces allá van con todo, con equipos de alta tecnología, internet, electricidad, agua potable, o sea, es construir una ciudadela en un sitio estratégico para que los habitantes que están allí se desarrollen como personas, tengan todas las facilidades modernas, pero a la vez cada familia tiene un objetivo específico de seguridad nacional y de observación y control, como llaman ellos, ojos y oídos en la frontera. Aquí nos llama la atención que estas son unas fotos satelitales de unas empresas privadas estadounidenses que han venido siguiéndole la huella al ejercicio y han encontrado que en las
últimos 2 años, últimos 24 meses, China ha construido cerca de 50 nuevos asentamientos humanos con todo lo que se requiere: carreteras, eh, telefonía celular, internet, agua potable, electricidad, jardines para los niños, escuelas para los niños, profesores, todo pensando en un proyecto de desarrollo y con una misión específica cada una de esas 50 entidades. Y 12 de ellas, ahí viene lo llamativo, 12 de esas instalaciones construidas en territorios, en áreas que son reclamadas por países vecinos. Aquí ya lo vimos en otra conferencia hace un par de años, que China tiene problemas limítrofes con el Tíbet, con Bután, con China, con India, con Pakistán, con Bangladesh. O sea, y fuera de eso, está haciendo lo que sea por apropiarse de los recursos. Y aquí estudiamos un caso de Bangladesh ya hace tiempitos, no el de la semana pasada, de la señora que tenía la empresa criminal allá dirigiendo el país, sino de los problemas que tienen ellos en las épocas de los monzones, porque en las sequías o en las épocas de que calor han reducido su flujo acuífero o hidrográfico debido a que la China ha construido una cantidad de represas y de cultivos sobre los ríos que riegan la región y le está quitando el agua a los demás países. Entonces son, como dirían los jóvenes, sin anestesia y sin asco para robarse los recursos y para extender su territorio a la brava. Y aquí vemos que en los 12 sitios, perdón, en 12 de las 50 nuevas asentamientos geohumanos están ubicados en áreas donde tienen conflictos por límites con países vecinos. Miremos más porque esto es interesante. Aquí dice que mm, eh, en total China, también dentro de su territorio, pero siguiendo el eje de las fronteras, le agregó nuevas casas, o sea, nuevos espacios, a 100 villas de las ya existentes. O sea, nos explicamos. Han construido 59 aldeas y además de esas 59 aldeas, dentro de las cuales hay 12 en territorios que son en disputa internacional, a otras que ya existían les han agregado más casas y obviamente al llevarle más casas están llevando más gente y más propósitos de seguridad y defensa nacional. Este mapa nos dice todo y lo llaman la gran muralla de las construcciones de casas, porque recordemos que históricamente pues, la China construyó una gran muralla, o los chinos, una gran muralla para proteger solo un sector del país, no era todo este enorme territorio. En este momento tienen un programa que se nota absolutamente estratégico, con una visión de ocupación fronteriza del hinterland, de desarrollo socioeconómico y geopolítico en todas las regiones. Entonces, aquí como vemos, tienen problemas con Kazajistán, que es un país, el país de los bandidos. Kazajo significa bandido y Stan significa el país de. Entonces, Kazajistán es el país de los bandidos. Kazajistán tiene un problema también, que en el interior no pueden construir nada porque es muy árido, muy desértico. Entonces Kazajistán es en el borde y tiene su supervivencia como Estado es en los límites. Pues los chinos saben qué es lo que necesita Kazajistán y ahí ven ustedes que ya le están colocando, eh, quitándoles el territorio que es el territorio productivo, porque China no le importa si Kazajistán está bien. Si ellos chinos están bien, lo demás trabajan en ese sentido. Y ven todo el borde, todos los límites con Kirguistán y los demás países que va bajando. Luego nos encontramos con Nepal, con Bután, tienen un problema grandísimo. Bután es otro país interesantísimo del que muy poco se conoce. Y con India ven ustedes toda esta zona en disputa, aquí, donde está el Cachemir. Y luego vemos que bajan hacia Myanmar, en la provincia de Yunnan, que es muy conocida, y también tienen problemas con Vietnam. Y eso sin contar el mar que se están robando de frente,
que vinieron y ocuparon unos cayos que eran así como decir Roncador y Quitasueño, y con tecnología moderna llenaron el mar de piedras y de arena y construyeron un par de bases militares con el fin de apropiarse de territorio filipino, de territorio taiwanés y de territorio vietnamita. Entonces ahí vemos la diferencia de que un país que es tan grande, que tiene muchos recursos y pensando en expandirse más y abrirse más, y nosotros más limitados en territorio y en controles, y pensando cómo nos dividimos más, cómo nos separamos por regiones y cómo acabamos con esa prospección geopolítica. Porque la dirigencia política nuestra es, ha sido y seguirá siendo mediocre si no se le da un vuelco a eso. Este mapa nos lo dice todo. En geopolítica estudia uno que el hinterland es toda la zona exterior, y aquí vemos que China está perfectamente pensando en esa teoría geopolítica y el mapa, sin que haya sido a propósito, no lo muestra. Entonces dice que estos son puestos avanzados, outposts, que están eh, construidos como una forma de contacto directo con el hinterland, con el heartland, perdón, que es Pekín, desde donde se maneja el poder político, económico y central del país e irriga hacia todas las regiones. Y no importa que haya problemas con los adversarios, la mejor manera de resolver los problemas con los adversarios es por la fuerza, mostrando los dientes, no cediendo, no agachando la cabeza, sino aquí estoy yo y aquí me quedo y esto es mío. Que internacionalmente no se ha resuelto, eso no me importa. Esto es mío y aquí me quedo. Y después miramos qué negociamos. Pero negociamos es como yo pienso y no como piensan los demás. Esa es la mentalidad china. Aquí nosotros es bravos internamente para matarnos nosotros mismos y arrodillados ante los extranjeros. Con solo que una persona hable con acento distinto ya para nosotros eso es un ser de otro planeta. Entonces decíamos que lo llaman la gran muralla de las aldeas o de los poblados. Aquí vemos algo interesante. Esta aldea o este poblado está construido a 16 millas dentro del territorio que India reclama como propio. O sea, hay un sector donde ya vimos que un mapa grande y China fue sin compasión y construyó 16 millas adentro, que son aproximadamente 25 kilómetros adentro del territorio que India dice que es de ellos, fue y construyó esta villa y le metió carreteras, escuelas y lo que ustedes imaginan. Igual hizo en que Bután, que es un país pequeño, que les decía que es muy interesante, también reclama un territorio que dice que es de ellos, y la China, sin compasión allá, les construyó dentro del territorio otra, como la que ustedes ven ahí. De igual manera, los tayikos, que los acabamos de ver, los tayikos y los kazakos y los kirguistaníes, ellos también tienen un territorio en disputa con la China, y la China no se puso a esperar a que venga la Corte Internacional a que venga no sé qué, como nos pasó a nosotros con el robo que quiere hacer Nicaragua, sino que ellos fueron allá y se instalaron 15 millas adentro en Tayikistán y construyeron esto y es chino y punto. Y si van a decirle algo, ahí está el ejército chino listo para defender. Y con Vietnam, donde la situación es más compleja, porque Vietnam no fue como Corea del Norte que se les arrodilló, los vietnamitas también tienen su geniecito, entonces no se han dejado imponer de China nada de lo que les dice. Sin embargo, aquí vemos que una milla adentro, o sea, 1,5 kilómetros adentro del territorio vietnamita, ya les metieron la primera villa. Y si Vietnam no reclama, vendrá la segunda y la tercera, y cuando se den cuenta están llegando a Hanoi con las construcciones, chinas. Entonces, nos muestra esto, por ejemplo, aquí lo describe, que la que resaltan ellos es una aldea que construyeron a 10.000 pies de altura sobre el nivel del mar, es decir, más o menos 3.000 metros sobre el nivel del mar, que es un sector muy árido, muy difícil, sobre todo en la época del invierno, que es casi la mitad del año, pero han ido haciendo esos asentamientos, esos colonizajes, vendiéndole a la gente, usted está aquí porque está haciendo parte de la defensa nacional de China y usted tiene que poblar esta tierra y hacerla productiva y el Estado chino va a estar con usted todo el tiempo, pero China es primero y India no nos puede quitar ese territorio. Igual a lo que le enseñamos aquí en las escuelas a los niños colombianos acerca de
nacionalidad y nuestra defensa nacional. Aquí vemos que en todas partes está la propaganda, está la mención de los héroes, está la mención de lo que están haciendo, es pensando en la gran China, el futuro del mundo es China, la felicidad del hogar está en los chinos, la felicidad del planeta está en China, entonces todos tenemos que sacrificarnos por esa China que está ahí. Y ven ustedes los dos letreros que se leen en idioma chino. El uno dice, defensores de nuestra nación, del sagrado territorio, constructores de hogares felices. Miren ustedes ese mensaje tan bonito. Aquí los dirigentes lo único que le enseñan es que Petro es bueno y que Uribe es malo, que Uribe es bueno y que Petro es malo, que Santos es el bueno y Uribe es el malo, que Samper era el bueno y Pastrana era el malo. Eso es lo que le enseñan los dirigentes a nuestros estudiantes. Y aquí les están enseñando es, ustedes son los defensores de nuestra nación, del territorio sagrado y son los constructores de hogares felices o de hogares de felicidad. Bastante diferente, ¿no? Y lo segundo, le colocan aquí en otro letrero, esta es la primera aldea, el primer poblado en la defensa y seguridad de nuestras fronteras. ¿Cuándo le enseñamos nosotros a los colombianos que viven en la frontera que ellos son nuestra línea adelantada de defensa para los que vivimos en el interior y para los recursos de Colombia? No, eso ni por imaginación, porque el Estado los trata es como parias, como gente alejada, como un mal necesario, y por lo único que van allá es a cumbres binacionales, y eso sí, de pronto sea algún negocito ilegal que produzca dinero en las fronteras, en eso sí están los políticos muy ávidos en desarrollarlo, pero ni cultura, ni industria, ni ninguna cosa. Decía el mayor Ramiro Zambrano que cuando estuvo trabajando en la Cancillería, una época le tocó ser el encargado del archivo y se puso a revisar documentos y encontró un estudio que han hecho en el Congreso de la República en el año de 1835-36, durante el gobierno de Santander, y que decían que dizque cero inversión en el sector de la mosquitia. Como ustedes saben, la mosquitia era nuestro, el oriente de Nicaragua era nuestro, y como se lo robaron los nicaragüenses de frente con la bendición de Estados Unidos y de Inglaterra, entonces por eso es que dicen que ellos son los dueños de San Andrés, ahí donde está el secreto. Y resulta que aquí en Bogotá decían que ni un solo peso para gastarle allá, eso todo eran indígenas, que ahí llegaran los evangelizadores y los evangelizaran, pero que el Estado colombiano no iba a meter un peso allá. Y Nicaragua, ni corta ni perezosa, se dio cuenta y cogió dos islas colombianas y se las alquiló a los gringos, las Islas del Maíz, que quedan allá al frente de la costa entre San Andrés y Nicaragua. Y entonces ya Estados Unidos montó sus bases militares y luego en una trapisonda esas que hacen, la reconoció como territorio nicaragüense y ahí comenzó toda nuestra tragedia. Ahora miramos aquí un mapa que nos muestra los territorios como los ha venido ocupando sin compasión en zonas donde tienen problemas limítrofes. Aquí vemos que al occidente de Bután ya se le metieron en un sector muy estratégico y lo mismo al nororiente de Bután. Y ya tienen unas que son dentro del territorio del país Bután y otras que están en el borde que vienen expresionando. O sea, es un concepto de defensa activa o lo mismo que llamaban los alemanes el espacio vital de la nación. Esto la tendencia no es que hasta aquí llego yo y de aquí para allá comienza mi propiedad y usted no puede pasar, no. Es aquí llegué yo y me posicioné y luego sigo por mi propiedad, que es lo que me corresponde aquí, porque es que yo, China, necesito vivir. A mí no me importa que Bután interese vivir, es China la que necesita vivir. Esa es la teoría del espacio vital de los alemanes. Aquí le están aplicando ellos con el asentamiento poblacional y luego pues vendrá en la presencia militar y luego ya el robo descarado, que es lo mismo que estamos viendo que hacen en los mares. Primero los puertos, las inversiones y la Armada China detrás, ya montando sus propias bases navales y luego serán la cadena de bases en el mundo cumpliendo la teoría de Mahan de que para controlar los océanos lo que hay que tener es una buena cantidad de bases muy bien instaladas, muy bien dotadas, con fuerza naval y fuerza comercial. Y aquí vemos con India, que es una frontera bastante grande y que se llama el
Para los chinos es Arunachal y para los hindúes es Pradesh. Y está controlada por India, pero es reclamada por China. Entonces, mire que les están haciendo lo mismo. Lo están llenando de poblados alrededor y el siguiente paso será cruzarse un poquitico la frontera y otro poquitico. Y si India no reacciona, cuando se dé cuenta, los tienen metidos por aquí. Es una estrategia a largo plazo. La misma que hizo Putin en el oriente de Ucrania. Bueno, ahora miremos cómo evolucionan estas fotos que nos muestran un ejemplo clarito de cómo lo han hecho. Esto ya es dentro del territorio que reclama India, en otro sector, no el que acabamos de ver. Esta foto era de octubre de 2017 y se veía que había un río ahí y unas carreteras muy incipientes, casi como trochas. En el 2019 ya se nota que las carreteritas las han mejorado poco a poco, como quien dice, ensayemos aquí a ver qué pasa, y como no pasó nada, entonces vamos a ver la siguiente foto. Ya en abril de 2021 ven ustedes que está explanado, que ya esa carreterita es una carretera con todas las de la ley, que tiene puentes sobre el río y que tiene ya una torre de comunicaciones, se alcanza a ver aquí, los campamentos de los ingenieros que están construyendo, la planta de procesamiento de agua sacada del río, y todo lo que se necesita para comenzar a hacer la infraestructura. Y 8 meses después, ya en enero del 22, ya ven ustedes las primeras casas, ya esto mucho más desarrollado y ya otra carretera en paralelo sobre el río para darle un contorno de vivienda con todas las facilidades a los que allí están. Y luego vemos que en diciembre del 22, mucho mejor, ya han explanado más, han construido más, han avanzado y está todo instalado, las carreteras ya están más abiertas, se ha deforestado, se ha avanzado hacia el norte, hacia el oriente, hacia el occidente y hacia el sur en enero del 24. O sea, en 6 años hicieron el ensayo, entraron un poquito, nadie les dijo nada, ya dieron otro paso y como ustedes ven, lo que se deduce de aquí, el siguiente paso es cruzar la frontera, el río, y seguir avanzando porque India no tendrá por ahora la respuesta clara para hacer lo mismo, ya que pues tiene problemas como todo país tercermundista que está en desarrollo. Entonces aquí vemos en esta foto que nos muestra otra de las aldeas de esas construidas muy bien preparadas y ustedes ven, tiene área de parqueadero, área de residencias, gimnasio colectivo, kindergarten para los niños, oficinas de administración del sector, eh, una plaza de armas o un patio donde se hacen todas las actividades públicas y cívicas, clínica ya montada y un sector de diversiones para danzas y cultura. Entonces, esto es lo que se ha detectado con el satélite, lo que han podido determinar los gringos con el satélite y lo que no se ha podido determinar, túneles, construcciones de nucleares para protección de ataques con armas nucleares, equipos de inteligencia avanzados allá ubicados para hacer el rastreo de toda la información de los vecinos, eh, instalaciones secretas para o previstas que están para movilizar las tropas y facilitar el acercamiento de las fuerzas chinas a la frontera cuando lo necesiten, etcétera. O sea, hay gente que está pensando en el futuro y en el desarrollo nacional, muy parecidos a nosotros. Entonces, aquí explican que el New York Times estuvo en un sitio de esos y averiguó hasta donde pudo que anualmente les dan una prima de $3.000 a cada familia que se va a vivir allá, además de las facilidades para que desarrollen la vida económica normal del sostenimiento. Pero todo el tiempo tiene que estar en un enfoque de seguridad nacional y trabajando alrededor de objetivos del Partido Comunista y del Estado chino. Eh, Hasta el momento no han podido detectar exactamente cuál es el objetivo económico de eso, o sea, financiero. ¿Qué recursos piensa sacar China de ahí?
Por ahora lo que está claro es que es un asentamiento humano con el fin de formar núcleos de seguridad y defensa como una primera etapa, lo cual significa que vendrán otras etapas posteriores, como las que estamos diciendo, de ubicación de tecnología militar, etcétera. Y dice que para el gobierno chino, la relocalización de todas estas personas es una política social de reingeniería diseñada para que grupos como los tibetanos, que no quieren ni poquito a los chinos porque les expoliaron su territorio, se integren sí o sí a la cultura china. Y ya vamos a ver que ahí tienen un poco de problemas, pero para el señor Xi Jinping y su corte, eso no es problema. Lo importante es que China controle el territorio, que digan lo que quieran, pero está controlando el territorio, está imponiendo su objetivo. Lo mismo dice que el respeto por las religiones aquí no existe. Y pues son regiones, porque China es muy grande, donde hay, por ejemplo, budistas. Y los budistas lo mínimo que piden es que les respeten su cultura. Eso no le importa al señor Xi Jinping. Ni la religión, ni las tradiciones, ni que comen maíz tostado, lo que sea. No, eso, no, eso para él no es problema. El problema es que China controle eso, porque la seguridad de China está por encima de todos esos conceptos. Y en todas partes, como ustedes ven, está la imagen de las cuatro espadas eh, del maoísmo, desde Mao hasta Xi Jinping, los que han gobernado a China, pero ya Xi Jinping, él dice que ya no es la cuarta espada, él es el mejor de todos, él es el Dios en persona. Y solo dice que reconoce la grandeza de Mao porque fue que creó el Estado chino, pero los demás, a sus antecesores, los mira como algo muy pequeñito. Entonces, en todas esas villas está la foto muy bien organizada y los mensajes. Aquí vemos dentro del territorio de Bután cómo tienen muy organizada su propaganda, vendiéndole a la gente la imagen que no son un país de ocupación, sino que son los civilizadores que lo están sacando de su atraso y lo están integrando a una cultura que es superior. Que les funcione, no sabemos, pero lo están haciendo. Bueno, ahora tenemos el problema que tienen con los tibetanos. Todos sabemos que los tibetanos tienen una cultura muy diferente al resto del planeta. Y son gente que puede vivir en esas cumbres por allá frías y que cultivan muchísimo este animal que llega a ser muy agresivo cuando se enfurece, pero que es un animal demasiado noble como animal doméstico para esa cultura. Y vemos en la parte de abajo las grandes praderas donde cultivan los yaks, así se llaman, que le sirven para todo, para alimentación, para pieles, para la protección, para carga, para transporte. De hecho, es un animal ideal. Entonces, hay pastores de yaks que desde épocas milenarias han vivido de eso. Pues les han ido metiendo esas villas, esas construcciones y los han ido alejando. Entonces, pues esa gente no tiene armas, tiene una cultura muy de creer en espíritus superiores y en la naturaleza, y los han sometido por la brava y están desapareciendo esta cultura. Y allá sí no dicen que nos están matando, ni aparecen las protestas de los petristas, ni los habladores de paja, ni los periodistas expertos en lo divino y lo humano, sino que el gobierno chino lo hace de frente y sin tapujos. Entonces, le están acabando con su estilo de vida. Esta gente es nómada porque viven en esas praderas, en esos sitios que cuando viene el invierno les escarcha y es lo que trae la naturaleza, le da mucho fertilizante al terreno y para las épocas de primavera, verano y otoño, los yaks se alimentan muy bien y ellos pueden recoger también el heno para alimentarlos en el invierno. Entonces, los han ido reduciendo eso y les quieren desaparecer semejante cultura tan importante. Pero nadie le dice nada porque son los chinos. Ahí sí no hablan los ambientalistas, ni la potencia mundial de la vida, ni nada de eso. Bueno,
La respuesta que ha dado India es con unas infraestructuras militares, como unas bases militares muy similares a las que estableció Estados Unidos por allá en 1850, con ocasión de los problemas del lejano oeste y las guerras con México, que eran unos puestos avanzados y creaban unos fuertes. Y dentro de esos fuertes vivía la base militar que cuidaba y que garantizaba las escoltas y lo que fuera, y una población que llegaba allí de colonos a asentarse y comenzar a buscar fincas y áreas para desarrollar. Entonces, India ha hecho algunas de esas, pero son muy poquitas, y aquí está foto satelital dentro de un territorio que es reclamado como propiedad de India. Está esta base militar que tiene ya alguna ocupación, pero fundamentalmente las familias que están ahí son familias militares. Como vemos, China ha hecho lo contrario. Primero está llevando familias civiles y el aparato militar está previsto después de que se tenga una posesión geopolítica y geoestratégica sobre el terreno. Entonces, en conclusión, revisando eso, las políticas interna y externa de China gravitan sobre objetivos y es lo que tanto insistimos en esta fundación a todos los que hablan de querer hacer política en Colombia. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿A qué es lo que le apunta? Que se salió a una marcha. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la marcha? No, gritar que Petro es malo, eso no es ningún objetivo. Entonces, los chinos nos están enseñando todo lo que usted haga en política interior y exterior, póngale un contenido a partir de objetivos. Segundo, la propaganda estatal reemplaza y acomoda la información y se convierte en desinformación legitimada. Y eso no le importa a los chinos. Lo que les importa es vender su mensaje. Y el señor Petro está haciendo lo mismo aquí en Colombia, nos está metiendo propaganda estatal todo el tiempo con la que reemplaza y acomoda la información. Y nosotros nos dedicamos a reenviar memes y no organizar la respuesta estratégica. La influencia que está haciendo China en el mundo con el dinero, comprando corruptos e influyendo sobre los países del sur-sur, es una realidad y no se nota de las grandes potencias tampoco una estrategia para pararla, además de la latente amenaza del uso de la fuerza. Eh, la gravitación que tiene China sobre el control del planeta es con la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos y de otros países y comprando conciencias de corruptos en los demás donde puede para ir asegurando un control futuro de esas tierras. El espionaje, ya lo vimos, tiene varias ramificaciones y es permanente contra Occidente. El propósito de China es bloquear por todos los medios de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y si nos ponemos a revisar sobre los avances con mapas y como hicimos en esa imagen satelital, ir mirando lo que ocurrió progresivamente, sin duda que lo están logrando porque es algo estratégico y trabajan siempre sobre objetivos. Insistimos, la política es sobre objetivos. Bueno, están ya adelantando la fase de incursión en Latinoamérica y van avante hasta donde los latinoamericanos los dejemos, que conociendo nuestros gobernantes seguramente es muy poco lo que piensen contrarrestarles y les abrirán el espacio para que se metan aquí con el latrocinio y el engaño. Y finalmente, es que para poder ser grande afuera hay que ser grande adentro y eso demanda dos elementos fundamentales, que es tener control y poder sobre los mares y control y poder sobre las fronteras y en el interior de las fronteras. Eso se llama concepto geopolítico. Entonces, mi coronel Alarcón, con base en estas conclusiones que están aquí, miremos una que a usted le llame la atención, a cada uno de los asistentes, y que quieran opinar sobre ese en específico, qué nos enseña de lo que está haciendo China, que deberíamos aplicarlo aquí en Colombia. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Buenas tardes, noches para los que llegaron después de nuestro saludo y para los que no he podido saludar en esta noche de hoy. Interesante conferencia la que nos ha dado mi coronel Villamarín. Muchas gracias.
Escogeremos entonces una de las conclusiones y para esto vamos a optar por la medida de quien quiera, pues pide la palabra, levanta la manita, se la damos y nos manifiesta de estas conclusiones, escoger una y hablar o diseñar sobre esta misma. Ya tenemos la mano levantada de la doctora Ethel. Por favor, adelante. Ya puede abrir su micrófono. Eso, ya está bien. Buenas noches a toda la sala. Muchas gracias, coronel Villamarín. Ha sido un placer ver todo ese despliegue de información. Y bueno, me ha dado la palabra el coronel Alarcón, así que yo creo que adelantar la fase de incursión latinoamericana sería una muy buena idea, porque como todo río revuelto, hay que ser suspicaz y sería un buen momento. Colombia se está extendiendo además, está muy bien visto desde afuera en este momento. Entonces, las vías mejores también, digo, del 7 y el 8 ganar el control sobre mares y fronteras porque es la movilización pluvial lo que es más cerca de todos por aquí y por allá también. Se ve mejor por el mar, creo. Por tierra, que no echemos por tierra todo lo que se puede ganar. Muchas gracias por la oportunidad de hablar. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, Rosita. Muchas gracias. Me parece, y muy probablemente así lo es, que el punto número uno de política interna y externa que siempre han manejado los chinos en periodos muy precisos y generalmente en largo plazo, de 15 25 años y el próximo será hasta los 50, con objetivos muy exactos. Y lo primero que hicieron fue desarrollar su sistema económico, inclusive con la esclavitud de la mayoría de la gente, porque no podemos decir que simultáneamente a desarrollo de esos objetivos estaba mejorando el bienestar de las personas. Así es de que cuando aseguraron su sistema económico, pudieron empezar a hacer todo este tipo de cosas y con líderes absolutamente dictatoriales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosita. No tenemos más manos levantadas por el momento. Vamos a ir entonces con mi general Herrera. Por favor, adelante. ¿Está? Sí, Me sí, ahí permite está. un momentico, cedo el turno por este momento, mi coronel. Bueno, Gracias. con mucho gusto, mi general. Cuando pueda, me hace el favor y me abre el micrófono, yo me doy cuenta. Listo, sí, señor. Muchas gracias, mi general. Entonces vamos a darle la palabra a mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo no escogería ninguno de los puntos porque mi concepto creo que cubre todos y especialmente en relación porque estamos haciendo la comparación de lo que hace China y de lo que no hacemos nosotros. Entonces, bueno, hacer un recuento así rápido, histórico, de lo que hemos hecho o dejado de hacer, cualquiera de las dos cosas, y que muchos de eso se ha olvidado. Entonces, con el Perú, no olvidemos que perdimos la franja del Napo y entre el Napo y el Putumayo, porque el convenio de poseer lo que poseíamos, que se hizo entre las naciones en el tiempo de la independencia, pues no lo impusimos, porque
la Nueva Granada llegaba hasta el Napo. Después no olvidemos que el Perú también intentó apoderarse de la franja entre el Putumayo y el Caquetá y así quería avanzar más hacia el norte. Bueno, con Brasil, esto ya casi nadie lo recuerda, el Triángulo del Baupés, lo perdimos bajo el criterio del imperio brasilero de que donde se hablara portugués, eso era soberanía. Y entonces muchos tribus comenzaron a hablar portugués, pues precisamente para acogerse al gobierno más relevante que el gobierno colombiano que los tenía descuidados a hablar en portugués. Con Venezuela, recordemos también el Casanare, se querían apoderar del Casanare. Y posteriormente también los monjes y el Golfo. Bueno, con Nicaragua, la Mosquitia, que incluía el territorio también de Costa Rica y por supuesto los intentos y deseos de apoderarse del archipiélago y del mar Caribe, que le corresponde. Después con los Estados Unidos para ir dando la vuelta a todo el territorio nacional hacia la izquierda, en contrarreloj. El Istmo de Panamá, que nos fue arrebatado. Y lógicamente que también nos impuso el criterio de que reconocía nuestra soberanía en los Cayos del Norte, pero siempre y cuando se le concedieran algunos privilegios que ya muchos han olvidado también. Y con Panamá, otra cosa que también se ignora es nuestra soberanía aérea en el Golfo de Urabá y en el Caribe. De tal manera pues que sin entrar en todos estos puntos, uno por uno, pues podemos ver la diferencia entre China y Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Mi sargento mayor Elías, adelante. Gracias, mi coronel, buenas noches. Anoche. No, pues yo pienso que la China está ejerciendo de alguna manera expansionismo de sus fronteras, ¿cierto? Valiéndose de todos los métodos. Últimamente, este concepto del espacio vital, que, que fue muy promovido en la Alemania de Hitler cuando invadió Polonia y otras regiones aledañas a Alemania, justificando el espacio vital para poder ellos desarrollar todos sus proyectos, pero mediante la guerra. Ahora la China lo hace con otros métodos, con menos afán, pero con igual o más efectividad. Por ejemplo, con este octavo punto, ganar el contrato sobre mares y fronteras, eh, poniendo su fuerza militar ahí, haciendo presencia con todas estas aldeas que hace, que me mostraba mi coronel ahí en su exposición alrededor de las fronteras de China. Pues poco a poco va tomando posesión de todos estos territorios. Entonces, el mundo mira con recelo todo lo que está haciendo China, pero nadie dice nada y ellos siguen avanzando en su propósito, que es lograr la mejor posición geopolítica en el mundo. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Ya por ahí Don entró. Eugenio, discúlpeme el retardo, Claro, pero adelante. gracias por la información del señor Coronel Villamarín. No sé qué tanto de pronto eh, algunos proyectos que han sido motivo de burla por parte de todos nosotros aquí en Colombia recientemente, el proyecto Petro y el tren Buenaventura-Barranquilla, si apuntaría también en esas condiciones de algo hacer por el país. Porque hay un documento, si no me equivoco, elaborado en la vigencia del gobierno Duque, Visión Colombia 2050, que se refiere al uso de los medios de transporte y evitar el continuo crecimiento del parque automotor privado, sino tratar de que los medios de transporte público sean accesibles a la comunidad para evitar
el uso de combustibles. Y el otro, pues tengo una vaga idea de lo que por ahí hace algún buen tiempo atrás, que el tiempo no perdona la memoria nuestra, un asunto que se debatía en algún momento sobre, si no me equivoco, la ampliación de la población hacia los llanos y la prospección de Marandúa, tal vez. No sé si tenga algo que ver y comparar esa parte con las proyecciones de China. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muy amable, mi coronel. Buenas noches para todos los participantes y Bueno, de verdad que excelente por la presentación de mi coronel Villamarín, porque definitivamente nos abre un panorama de la geopolítica mundial y sobre todo los objetivos estratégicos que tiene China. Y por fortuna, pues hoy contamos con las redes de información que nos han permitido precisamente hacer un seguimiento a la información que existe sobre todo lo que nos expuso mi coronel, que es una realidad. Se dice en todo caso que yo escogería pues el punto 1 y el punto 8 en el sentido de que realmente a partir de 1978, cuando ya desaparece Mao Zedong y que toda la efervescencia china estaban supuestamente altamente preocupados por la miseria y la pobreza en que había sumido el comunismo a la población china, ¿qué hacer? Se dieron cuenta definitivamente lo que ha mencionado mi coronel, en el sentido de que definitivamente contaban única y exclusivamente con el orden y la disciplina del pueblo chino, y eso lo utilizaron precisamente para seguir sosteniéndose, a mi parecer, políticamente siendo comunistas, lo que son hasta hoy, pero con una pretensión y unos objetivos a largo plazo. Ser la primera potencia mundial en lo económico, en lo político, en lo social, en lo estratégico, y lógicamente hoy ya lo están logrando. Desde luego, a eso le llaman hoy en día el milagro chino, que en menos supuestamente de lo que he podido escuchar de grandes pensadores y estrategas en ese sentido, eh, China ha podido, gracias a toda esa estrategia que nos comentaba mi coronel, de industrializarse, de aplicar la tecnología, hoy en día tienen unos objetivos de largo plazo, como ya lo mencionaba mi coronel. Y desde luego están mencionando que en determinado tiempo van a ser los líderes de las políticas mundiales de la inteligencia artificial, de la tecnología, del control medioambiental, a tal punto que, por ejemplo, la siembra de árboles en el territorio chino ha sido por millones. Entonces, hoy en día están prácticamente otra de las cosas que, según entiendo, tienen la pretensión de aniquilar eh, al poderío norteamericano con ah, cambiar la moneda mundial. Entonces, desde todo punto de vista, nosotros como Colombia, pues desde luego, como lo ha mencionado, realmente nos hemos quedado en la pobreza, en la ignorancia, en la miseria y nos han tenido ahí y no se han tenido o establecido académica ni políticamente objetivos estratégicos de largo plazo. Somos un país grande en territorio, con muchos recursos naturales, pero que realmente apenas subsistimos en las economías ilegales y desde todo punto de vista, hasta que se reaccione con un plan estratégico como se está pensando, serio, responsable y de largo plazo, no tendremos otra salida. De modo que, pues, medianamente, de verdad que es muy preocupante para toda la humanidad, debería ser para toda la población
esta pretensión que es el dominio mundial del mundo y de la economía y lógicamente de la política desde el punto de vista económico, político, social y estratégico. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general Herrera. Adelante, por favor, Héctor Triana. Buenas noches. Quiero felicitar a mi coronel Villamarín por esa excelente información sobre el panorama mundial. Igualmente saludo a los señores oficiales y distinguidos participantes en el grupo. Mi tema no es sobre las conclusiones, es para comentar esta excelente conferencia, primera vez que asisto, y que mi coronel Villamarín ha dado muchas conferencias, pero la asistencia de personal es muy poca. Se está perdiendo esa valiosa información. ¿Aló? ¿Aló? Sí, siga, Sí, le siga. estamos escuchando. Bueno, Adelante. yo creo que se debía hacer acopio, no sé, mi coronel Villamarín y demás oficiales ubicados en Bogotá, a ver si expandimos estas ideas a nuestros veteranos de la fuerza, porque son ausentes, como es ausente el pueblo colombiano de esta situación que estamos viviendo. Ustedes que tienen allá mayor capacidad, mayor conocimiento del mundo o industrial, cultural y demás, sería bueno que iniciaran para ver si se logra que el pueblo colombiano deje esa apatía, porque a mí no tengo, no me cabe en la mente que hayan secuestrado a 100 soldados y las dirigentes militares no se hayan pellizcado y que nadie se haya pellizcado. Todo el mundo comenta en WhatsApp, en videos, pero no hacemos nada. Entonces yo les pido a ustedes que están en una ubicación superior en Bogotá, a ver si alguien empezamos a culturizar la gente, a hacerlos más conscientes de nuestra realidad y hacemos alguna cosa. Me gustó mucho la conferencia, voy a seguir escuchándolas en lo posible. Muchas gracias, Dios nos bendiga. Muchas gracias. Tiene la palabra, entonces, mi mayor Mendoza. Ay, perdón. Yolanda, que ya levantó la manita. Adelante, por favor. Gracias, coronel. Buenas noches. Buenas noches para todos. Efectivamente, espectacular su presentación, coronel Villamarín. Muy agradable, muy académica. Yo me voy por el punto uno de la política interna y externa sobre los objetivos a 2049-2050. Claro, esto tenemos que ver lo que ellos vienen trabajando desde hace muchísimos años atrás. Es más, diría yo que han trabajado como hormiguitas porque tienen una conciencia social establecida. Pero ¿saben por qué? Porque han sufrido de verdad lo que es la miseria, lo que es la pobreza, y contaron con un líder que efectivamente los unió y que los llevó al punto a donde están. Más allá de preocuparnos nosotros por lo que, si nos vamos a tener la hegemonía que aquí de adelante todos nuestros hijitos serán chinos o ojirrayados, bueno, nosotros no vamos a ver eso, los nietos y los bisnietos. Sí, de verdad debemos em, hacer todo lo máximo posible por difundir el esquema de la fundación, que nos volvamos un partido político como es la mira de todos estos. Porque nosotros no tenemos una política interna, si bien es cierto, hay tratados, hay acuerdos, hay todo lo que se quiera escrito, pero llevados a la realidad, ¿cuál? Miren, les voy a contar una anécdota.
Sobre la 170 al frente de la Universidad Agraria está una casa que era de mi padre. Y allá nosotros nos expropiaron que porque iban a hacer la ampliación de la avenida San José. Han pasado más de 20 años y eso no ha sucedido. Entonces, por eso es que aquí en este país, que lo manejan 10 familias, ¿sí? Y los demás están callados. Cambiar las conciencias sociales es un trabajo que debemos hacer todos, todos, desde las escuelitas, desde el municipio, desde la vereda, desde todas partes, hacerlos caer en la cuenta de que esto no es un trabajo de hoy o del gobierno de fulano y sutano. Es una prospección a muchos años, a 2060. Lo que nosotros no veremos, pero tenemos que construirles patria a los que vienen. Y para que no nos sigan robando los territorios y no sigamos regalando cosas, no demora Venezuela en decir que entonces esta parte del Arauca también es de ellos. En fin, y nadie dice nada. Ah, bueno, sí, entonces se los entregamos. Es que eso es lo que es triste, señoras, señoras y señores. Esto es lo más triste de todo. Entonces, sí, definitivamente me voy por ellos admirándoles, en verdad, lo que han logrado en tan corto tiempo. Muchas Muchas gracias. gracias, Yolanda. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues los chinos, pues realmente, pues su desarrollo y todas sus cosas, sus actividades, pues nos ponen a nosotros a pensar lo que nosotros estamos dejando de hacer. Tengo las siguientes inquietudes. Ellos iniciaron con el COVID, lo irradiaron por todo el mundo. Inmediatamente, ya cuando vieron que la situación de quiebra de empresas, se adueñaron de gran cantidad de empresas y tecnología. Eso fue desorbitante lo que compraron. Desafortunadamente, el COVID se les volteó y posteriormente lo lograron controlar. La China está ganando la guerra a través de la inversión y del comercio, no la guerra, diferente a la guerra. Ellos no están haciendo absolutamente ninguna guerra, están adueñándose de todo el comercio y de nuestros estómagos y de todas las cosas que giran a nuestro alrededor. Con respecto a la inquietud sobre la indiferencia y la ausencia participativa de todos los integrantes que generalmente pues estamos acá ante las grandes conferencias del coronel Villamarín, pues le da uno mucho, 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 mucho sentimiento en el aspecto de que no solamente es en esto, sino en la parte política, en lo que sucede alrededor del país. En todo lo vemos una apatía impresionante y cuando nos llegue el agua al cuello y cuando ya no tengamos nada que hacer, ahí sí vamos a tratar de hacer lo que están haciendo los venezolanos después de 25 años. La, pues yo prácticamente pues hago mención al punto 7 sobre la incursión latinoamericana. Ellos llevan años acá y ya están posesionados en muchas empresas, en mucho desarrollo, en mucha industria, en muchas obras y especialmente en Venezuela. En Venezuela están detrás del petróleo. Eso sí, póngale la firma y los otros recursos también que tiene Venezuela. Y por eso fue, o por eso es que ellos están apoyando el gobierno de Maduro, pero no van a mover un solo dedo para impedir que, por ejemplo, que Estados Unidos trate de hacer algo. Muchas Esas son gracias, las inquietudes. Muchas gracias. gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel Alarcón. Buenas noches para los compañeros que nos acompañan en esta academia, en esta aula máxima virtual de Fundel. Por supuesto, agradecimientos a mi coronel Villamarín. Pienso que en el punto 1 y el 8, que si no es posible una integración latinoamericana, por lo menos proscribir por ahora la idea de separación de algunas regiones que piensan
en federalismo. Consecuentemente, debería de haber una política interior y exterior sobre objetivos de una integración latinoamericana. Difícil, pero podría ser un objetivo. Y el punto 8 es ganar el control sobre mares y fronteras, es decir, hacer presencia en el Interland que históricamente ha sido descuidado, motivo por el cual ha sido copado por los enemigos de Colombia, que los conocemos, quienes le están haciendo el favor a la misma China y al comunismo internacional. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Adelante, por favor, doctor José Ricardo Martínez. Ya puede abrir su micrófono. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones a mi coronel Villamarín, como siempre, pues en esas narraciones tan expresivas, tan claras, tan precisas, y la secuencia correspondiente, que si uno tiene alguna idea de las circunstancias como se ha presentado la historia y sus influencias en la historia de la humanidad en el exterior y sus influencias en nuestra región, al oír estas reflexiones, pues no tenemos más sino que inclinarnos a ver con esa sagacidad y esa inteligencia que manejan un Estado en otras diferentes culturas. Aquí parece que no se tuviera todavía, que no tuviéramos todavía la idea de que es un Estado libre, independiente, con sus pros y sus contras, pero un Estado. No, 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 no. Aquí nos equivocamos, pues, seguramente un concepto muy personal en escoger sistemas centralistas cuando de pronto hubiera sido otra situación mejor, o por lo menos no como está ahora tan mal en un federalismo de, reconociendo todas las riquezas de las diferentes partes y regiones de nuestro país. En China, naturalmente, que son uno solo y no existen esas diferencias ni de dialecto. Seguramente allá en el fondo han sus tribus y sus correspondientes comunidades diferenciadas, pero se unen en un momento para defender y seguir adelante y apoderarse del mundo, que si no es como en el feudalismo con tierras, sí son con propiedades y influencias en el resto del mundo. Esa China es un país especial, es un estado, una región, una comunidad muy diferente a la nuestra y procuremos de todas maneras salvaguardarnos nosotros dentro de nuestra cultura que nos correspondió. Serían varias las conclusiones a que se pudiera llegar con el estudio del análisis de esta noche, pero lo importante allí es ver esa unidad de forma y unidad de ejercicio del Estado y el concepto de una república, de un Estado, como en el caso de los chinos. Pero tenemos que aprender mucho y seguiremos aprendiendo, así nos cueste lo que estamos viviendo. Muchas gracias, mi coronel Villamarín y la sala. Muchas gracias, mi doctor. Le quedan dos pendientes que pueden abrir su micrófono, por favor, Víctor y Luis Andrés. Me faltan sus aportes, mientras que hacen la respectiva apertura de sus micrófonos. Voy a permitirme leer los aportes que hay en el Facebook Live, que hoy estaba como nutrido la participación en este sector de la parte de la conferencia, interesante como la del día de hoy. Y dice lo siguiente, se van por el número 1. Sin duda, el gran acierto de los chinos ha sido sus objetivos de largo plazo, tanto para proteger y expandir sus fronteras como la construcción
de megaproyectos. El Gran Canal de China, de más de 1.700 kilómetros, construido en el siglo séptimo. La Gran Muralla son ejemplos de cómo la China, a lo largo de la historia, siempre ha gobernado bajo objetivos de interés nacional. Imposible detener el ascenso de la China a potencia hegemónica en el mediano o largo plazo. Muchas gracias. Vamos entonces a ver si Luis Andrés ya está listo. Adelante, por favor. Puedes abrir tu micrófono, Luis Andrés. Lo mismo, Víctor, que se le ha caído la señal varias veces, pero a ver si estamos de buena y podemos escucharlo. Adelante, por favor, Víctor, entonces. Bueno, mi coronel, definitivamente Buenas noches. ya, eso, vale. Adelante, por favor, Víctor. Gracias, Micoel Alarcón. Muchas gracias. Felicitaciones a Micoel Villamarín por esa gran exposición. Realmente sí es un tema que preocupa y que llama la atención por el avance permanente de esa gran potencia en el mundo. Muchas reflexiones quedan de allí. Cada paso que da realmente son pasos realmente fuertes en todos los campos que uno observa, ¿no? No más en los Juegos Olímpicos, las representaciones, las disciplinas que ellos tienen para todas las acciones que hacen realmente son bastante interesantes. Y ni qué hablar de lo que hacen en todos los campos. También cuento manera de anécdota cuando yo estaba en Chile de agregado y me interesaba mucho que en todas las actividades iba un capitán y un coronel de China que estaban en todas las actividades, pero con una atención increíble y no solo con la atención que uno como agregado siempre va, que es de pronto disfrutarse el momento, sino que ellos iban a hacer unos aportes muy valiosos en todo lo que hacen. Me llamó la atención una vez que fuimos como a la Dirección General de Prisiones, que es como el IMPEG acá en Colombia, y una vez termina la exposición de las dificultades que tienen ellos allá, como las tenemos todos los países, las dificultades que tenía ese director de esa cárcel en Santiago. El coronel de China hizo una apreciación muy interesante sobre qué le podían ellos ofrecer a ellos, sobre todas las tecnologías, las capacidades, las capacitaciones y demás. O sea, prácticamente hablaba como con una vocería de prácticamente de político, de todas las capacidades que tienen ellos. Y cuando hacen sus actividades, sus reuniones son realmente demasiado disciplinados y tienen unas capacidades de convocar gente. Y uno ve todos los empresarios, que son bastantes en todos los campos de conocimiento, realmente avanzan a unos pasos agigantados que tienen clara la misión de cada uno de ellos de llegar a ganarse los espacios en cualquier parte del mundo. Realmente colonizan, están escolonizando por una parte. Y realmente traigo a colación frases importantes de mis instructores en la escuela que realmente me hablaban de que la soberanía no se tiene, sino que la soberanía de un país se ejerce. Y es allí donde creo, mi coronel Villamarín, que hemos faltado mucho. Es un ejercicio permanente de autoridad, no solo de fuerza pública, que infortunadamente todo nos ha tocado como fuerza pública hacerlo, sino realmente con ciudadanos totalmente comprometidos para llegar a colonizar los territorios que lastimosamente los que hacen presencia allí son los grupos armados ilegales y toda serie de lacras y bandidos que por allí pululan. Entonces, gracias por la información y sigo atento a nuevas convocatorias. Muchas gracias, Víctor. Mi coronel Villamarín ha recibido un aporte extra de mi general Herrera, en donde le hace la siguiente pregunta, que se la voy a dejar ya que terminamos los aportes de los demás. Mi general Herrera dice, mi coronel Villamarín, según su conocimiento, ¿cuáles son los objetivos a futuro de China con la base militar que les permitieron instalar los Kirchner en la Patagonia Argentina? Muchas gracias. Finalmente, vamos a hacerle un último llamado a Luis Andrés, a ver si le puede quedar campo para su aporte, su presentación. Vamos a darle un segundo, a ver.
No, no lo veo que pueda abrir su micrófono, entonces esas dificultades técnicas vamos a superarlas a ver. Entonces, definitivamente, mi coronel Villamarín, hemos hecho hemos escuchado el aporte de cada uno de los intervinientes en el día de hoy. Ha habido una buena presencia en el Facebook y eso es como un llamado a que traigamos más personas, traigamos más compañeros, traigamos más amigos. Y si son de la reserva, pues mejor. Pero aquí las puertas están abiertas para todos. Mi coronel Villamarín, vamos entonces con las conclusiones, la respuesta para mi general Herrera y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. A todos, muchísimas gracias por asistir y por la participación que tuvieron y por los importantes puntos de vista que nos plantearon todos, porque esta es la forma de enriquecer la democracia y de enriquecer el conocimiento político. Si queremos participar en política, debemos saber qué es eso. No simplemente voten por mí y síganme los buenos. Entonces hicimos un ejercicio del cual mi general Herrera pregunta que cuáles son los alcances o el objetivo, lo que ellos buscan con esa base de control geoestratégico de comunicaciones en la Antártida. Resulta que el año pasado ustedes recuerdan el famoso escándalo del globo, el globo chino que era como el quinto o sexto globo que se atrevía a pasar por territorio estadounidense, tomando fotos y grabando cosas para llevar la información a China y que Estados Unidos lo derribó e inmediatamente los chinos pusieron el grito en el cielo como si no estuvieran violando la soberanía de la potencia más grande del mundo. Y claro, lo que les preocupaba era que al derribarlo, en la ingeniería forense que se hace, encontraban un poco de aparatos y de sistemas de inteligencia que llevaba el globo. Eh, Simultáneamente se puso sobre el tapete en esos días el plan chino de meterse a ser parte de los que controlan el océano Ártico, al norte. Entonces, pues Rusia con y Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Noruega, creen ser los dueños del Polo Norte. Y como se está deshielando, ya hay forma de cruzar, lo vimos aquí también en otro episodio, por ese sector. Entonces, China está buscando la presencia allá, pero en paralelo quiere la presencia en el Pacífico Sur. Porque es que el objetivo grande de China es que si ustedes miran, desde la isla de Madagascar al sur de África, al oriente, hasta Australia, que son costas encontradas, y luego a Sudamérica, es apropiarse de todo ese mar, lo que Vasco Núñez de Balboa llamó el Mar del Sur, y que Magallanes lo cruzó por Chile. Ellos quieren tener ese control para que todo el sur sea de control de la China, pensando en controlar el norte a futuro. Entonces, esa base en Chile sería esa visión geoestratégica. Y también tienen otra que ha venido creciendo en Nicaragua con el señor Ortega, que es para controlar el canal de Panamá y los posibles canales que se puedan construir secos o húmedos para unir el Pacífico con el Atlántico y también para controlar la incidencia de Estados Unidos en la cuenca del Caribe y la proyección geoestratégica de los países caribeños, entre ellos Colombia y su socio Venezuela. Entonces, es parte de un proceso, es parte de un objetivo y seguirán trabajando y si Brasil les da la oportunidad, allá se meten y Ecuador y aquí en Colombia, porque eso es lo que ellos buscan. Bueno, entonces viendo al tema del día de hoy, vimos aquí, vamos a hacer un repaso de lo que analizamos para refrescar conceptos antes de irnos al descanso. El ejercicio era buscar enseñanzas para Colombia de la estrategia china de poblar fronteras. Es una tarea que no es la primera vez que la hacen, Israel la ha hecho con los kibbutz, tanto al sur como al norte y al oriente de Israel, cerca a Jordania, y ese es el gran problema de la Cisjordania. En la franja de Gaza estuvieron un tiempo y se salieron y ahí tuvieron lo que les acaba de suceder. Y al sur con Eilat, en los límites con Jordania y Arabia Saudita, sobre el Mar Rojo saliendo al Golfo de Acaba. Es más o menos la misma política de Israel, pero en pequeño. Brasil la desarrolló un tiempo cuando planteó hacer la carretera transamazónica.
Pero aquí nosotros los que han planteado esos son los narcos sembrando coca por todas esas regiones y las FARC y haciendo contubernios con Maduro y con Lula y los demás delincuentes de cuello blanco que gobiernan en los países vecinos. Bueno, entonces decía Napoleón Bonaparte que la China es un gigante dormido y cuando despierte temblará el mundo y no se equivocaba el gran corso. Lo dijo y acertó. Luego vimos que la expansión geohumana china tiene visión geopolítica y geoestratégica. No es algo hecho al azar ni por ayudar personas que no tenían vivienda, sino porque es una tarea de seguridad y defensa nacional sobre el terreno. Luego vimos 8 puntos del plan estratégico chino, que son objetivos al 2050, y ganar mares, espionaje, etcétera. Hicimos una lista y luego pasamos a analizar cómo se ubican con el collar de perlas y la ruta de la seda para tratar de controlar la gran isla, siguiendo la teoría del señor Mackinder, que decía que quien controla el centro o el pivote de la gran isla controla el resto del planeta. Y ya entramos en materia y comenzamos a ver cómo han ido poblando en el Himalaya, en los límites con la India, por medio de unas aldeas muy bien construidas y dotadas con tecnología de última moda, con vehículos, con carreteras, con internet, con agua potable, telefonía, etcétera, para ir ganando soberanía y cada familia, cada persona con una tarea específica de seguridad nacional alrededor de los objetivos que trace Pekín. Eh, y luego explicamos que el objetivo de todo eso es que cada persona y cada familia se convierta en un miembro activo de la defensa y la seguridad nacional chinas. Vimos que han construido últimamente 50 nuevos asentamientos de estos y que de esos 50 hay 12 en territorios de los países vecinos con los que tienen diferencias y que el punto para ellos es que primero está China, objetivo chino, digan lo que digan, pero aquí estamos y aquí nos quedamos. Igual que están haciendo con la ruta de la seda y con el comercio. Luego vimos que además de eso, a villas que ya existían, aldeas que ya existían, les han aumentado el número de viviendas, lo cual significa que están aumentando el número de colonos que están llegando allá y que está aumentando el proyecto geopolítico de crecimiento en todos los campos. Luego vimos este mapa muy interesante que es una explicación de lo que es un concepto geopolítico de hinterland y de espacio vital, que es saliéndose de sus fronteras y avanzando, y en la medida que los vecinos les permitan, seguirán metiéndose con el fin de robar territorio y ganar más continentalidad. Y comparábamos que aquí en Colombia nosotros hacemos lo contrario por andar en las eternas peleas de los politiqueros. Luego vimos que hay 4 construcciones distintas en Vietnam, India, Tayikistán y Bután, 4 países vecinos con los cuales China tiene problemas limítrofes y en lugar de ceder, lo que ha hecho es construir dentro de esos territorios que están en disputa, diciendo, aquí estamos nosotros, aquí nos quedamos, los otros no hicieron nada, nosotros lo estamos haciendo. Y vimos la motivación que le dan a los pobladores que ellos envían y a las fuerzas de seguridad, presentándoles como los constructores de un futuro que va a ser lleno de felicidad y que ellos son la primera población, la primera comunidad que se asiente en la frontera, garantizando la seguridad de China, lo cual los constituye en un orgullo histórico para su país. Luego vimos aquí cómo en los límites con Bután y con la India se han ido metiendo primero sobre la línea fronteriza dentro del territorio chino y segundo ya avanzando poco a poco dentro del territorio del adversario hasta que ya los tendremos que se meten más adelante y ya desafían con armas si es que los van a sacar, argumentando que ellos fueron los que colonizaron. Entonces, mientras los demás se quedan esperando a que la Corte Internacional decida en unos debates, ellos van ocupando y después dicen, no, nosotros éramos los que ocupamos, ellos no ocupaban nada, entonces eso es nuestro. Luego hicimos un ejercicio de mirar 6 fotos del mismo sitio, así se veían en octubre del 17 y el 19, así ya se veían en abril del 21 y enero del 22, y ahí se veía la construcción ya en diciembre del 22 y enero del 24. Y seguramente si toman una foto ahora en agosto del 24 ya habrá hasta arborización y campos deportivos y quién sabe qué más cosas. Pero decíamos que este secreto de esa organización
tiene un objetivo militar enmascarado y que cerca o debajo o en los túneles tiene que haber equipos de inteligencia, tiene que haber armas de protección nuclear, porque China es consciente, y lo han dicho, inclusive Estados Unidos les ha fotografiado las ubicaciones nucleares, que tienen que colocarlas en distintas partes del país con toda la seguridad. Y en el centro norte del país hay unas bases nucleares con todas las condiciones en hormigón armado por debajo de tierra. Y si no es porque se sabe que ahí en la entrada nadie lo detecta, y ahí tienen también una gran capacidad nuclear y están desarrollando su propia defensa. Entonces, como en la canción mexicana, qué de raro tiene que en toda esta línea estén instalando algo similar o de pronto mejor. Vimos también cómo por medio de la propaganda ya dentro del territorio de Bután están presentando al Salvador o a los salvadores y que son los que están transformando y que esa gente que vive en esas zonas atávicamente, históricamente, cronológicamente, antes les debe el favor de que llegaron los salvadores a civilizarlos y el gran dios Xi Jinping, que es el hombre que les lleva el progreso. Luego vimos el caso del problema que tienen con los eh, habitantes de la zona alta del Himalaya, en especial los que cultivan los yaks en el Tíbet. Recordemos que China ocupó por la fuerza el Tíbet y les desconoció su cultura, y por eso es que el Dalai Lama vive exiliado y tiene problemas con los chinos. Y China llama traidor de la República China al que le diría la palabra al Dalai Lama y enemigo de China si es un extranjero. Entonces vemos que esta gente de los Yaks tiene una cultura que han vivido y que eso es milenario y se le están quitando por la fuerza, metiéndoles en estas praderas, construcciones de esas, haciéndoles carreteras y llevándoles otro tipo de desarrollos que, según dicen los locales, no los necesitan porque ellos viven de su propia medicina, de su propia alimentación, de sus propias curtiembres, de sus cultivos, de la agricultura tradicional que llevan ancestral y de la explotación de todo lo que les dan los yaks, y ellos no consideran que tienen por qué unirse a otra cultura y menos a la China que les ha robado territorio. Entonces, lo que se presume es que ahí va a haber muchos muertos. Bueno. Luego vimos que la respuesta de India ha sido únicamente colocar unos puestos avanzados militares. Y enseguida pasamos a ver las conclusiones, que son básicamente las consideraciones iniciales, pero ya desde el punto de vista de conclusión. Y preguntamos a ustedes sobre, en este campo, qué aspectos o qué aspecto consideran más resaltante. Hubo varias respuestas. Se dio mucho énfasis al punto número uno. Se explicó también, o se hizo énfasis también en la necesidad que tiene Latinoamérica de adelantarse a evitar esa fase de inclusión. Y también se hizo de alguna manera referencia al tema de ganar control sobre mares y fronteras, sin que quiera decir que los otros temas no son importantes porque todos son geopolíticos. Entonces, hemos hecho un ejercicio que nos parece interesante, que abre la mente, que le indica a toda la persona que quiera participar en política o que quiera debatir en la política, que esto es un tema o un asunto de conocimiento permanente, que así como Napoleón Bonaparte decía que la guerra es un arte sencillo y sobre todo de ejecución, la política también es un arte sencillo, pero sobre todo de mucha ejecución a partir de objetivos y planes. Eh, Hubo también el llamado de atención de algunos de los asistentes porque las personas no vienen. Pues nosotros los invitamos a que sigan invitando porque es tarea de cada uno de nosotros invitar a las personas y decirles, vayamos a las actividades académicas que se realizan en Fundel, porque aquí todo el mundo tiene derecho a hablar, a expresar sus puntos de vista, pero siempre lo hacemos sobre temas específicos para ir formando cultura organizacional política. Sin cultura organizacional política seremos una montonera que sale a gritar que abajo Petro, que fuera Petro, que Petro es comunista, que Petro es ladrón, y de ahí para allá, ¿qué más? No tenemos ningún argumento porque no nos gusta estudiar la política. Entonces la invitación es a que sigamos estudiando esto, leamos mucho, no comamos entero, investiguemos y enriquezcamos todos el pensamiento.
Mañana tendremos otra actividad muy interesante en horas de la noche y por la mañana a las 7:30 tendremos el episodio 604 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hemos reconstruido ya hasta hoy 603 casos de acciones criminales de las FARC, el ELN, EPL, M-19, que nadie lo haya hecho. Ni siquiera las fuerzas militares que tienen equipos y la Policía Nacional tienen equipos de psicólogos, sociólogos, politólogos, hasta astrólogos, ahí todos terminan en logos, pero no se ven los resultados. Y aquí con las uñas y con la buena voluntad de un pequeño equipo ya completamos 604 y nos faltan muchísimos más. Estamos reconstruyendo la verdadera historia del conflicto armado en Colombia para que muchas personas tengan los videos de consulta y sepan qué pasó en cada caso y en cada época. Pues muy bien, llegamos al final. Muchísimas gracias a ustedes por asistir, por acompañarnos. Les recomendamos que sigan invitando, que sigan viniendo, que no pierdan la disciplina, porque esto es una disciplina estar aquí permanentemente, pero al final el resultado se verá cuando tengamos una cultura política formada y no vengan los salvadores y los salvadoras a decirnos que ellos son la derecha y que votemos por ellos y se nos olvide que por culpa de ellos es que el señor Petro está en el poder. Feliz noche para todos, que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche para todos. Feliz noche. Estamos listos para todo, mi coronel. Gracias.